Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta séptima actividad científica del año 2022, posterior al Congreso de Cirugía de Córdoba. Así que la gente de Córdoba está con ganas de seguir escuchando ciencia. Y el doctor Alessio López, que del Hospital Elpidio Torres, nos va a presentar un caso problema, un caso complejo, que es la resolución de una eventuación de una incisión de Kocher. ¿Cómo lo resolvería usted? Y tenemos comentadores. Vamos a empezar por el doctor Hernán Todeschini, que es jefe del guardia del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Está Rafael Palencia, que es de la Clínica Reina Fabiola, último relator del Congreso de Cirugía de Córdoba. Fabián Lerda, que también está un ex relator del Congreso de Cirugía de Córdoba. Y está, por último, el doctor Franco Signorini del Hospital Privado, que no lo veo todavía, del Hospital Privado. Entonces lo vamos a dar la palabra al doctor Alessio López del Hospital Elpidio Torres para que presente y coordine el caso. Así que le pediría que muteemos todo el resto para que no se interrumpa la presentación de Alessio. Gracias, Alessio. Gracias, José. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a dar inicio. José los ha presentado a los colegas que tengo de comentadores, que la verdad es un lujo poder contar con todos ellos. Primero les consulto si se ve bien la presentación. Ya le di compartir pantalla. Perfecto, Bien. muy bien. Bueno, vamos a empezar. Es una eventuación de Kocher compleja, es la presentación de un caso problema. Bien. Se trata de una mujer de 73 años, diabética hipertensa, con enfermedad psiquiátrica y que como antecedente quirúrgico tiene una colecistectomía por abordaje abierto con abordaje de la vía biliar principal por una incisión subcostal derecha. El motivo de consulta de esta paciente es un bulto o una protrusión sobre la cicatriz quirúrgica y episodios de dolor abdominal aislado con náuseas. Cuando revisamos a la paciente, nos encontramos con este defecto. Bien, todo lo que ven es un gran saco de ventrógeno. La paciente en esta foto está parada. ¿Sí? Como paciente psiquiátrica no nos dejó tomar muchas fotografías, estaba con su medicación poco regulada, lo mismo que su medicación para la diabetes y la hipertensión, y nos encontramos con esta eventuación. Alessio, no están pasando bien las diapositivas. Está bien, ¿eh? Yo lo veo bien. No sé si alguien lo ve mal. No, se ve bien. Se ve bien y en forma ¿Se ve bien? perfecta. Digamos, A lo mejor. digamos. Bueno, continuamos, Gustavo. Espero que lo puedas ver. ¿Sí? Fíjate, Berta. Esperamos un momentito, Gustavo, pero les voy comentando que era una paciente con una diabetes mal controlada y con su enfermedad psiquiátrica también mal controlada y mal medicada. Bien. Esto había llevado a un brusco aumento de peso en los últimos años, a episodios de ansiedad, con ingestas copiosas, entre otros factores más que ayudaron también al desarrollo de este gran defecto que ustedes pueden ver aquí. Ahora está perfecto, gracias. Bien, bueno, me alegro, Gustavo. Entonces, en este contexto, uno se pregunta qué hacer con este paciente, cómo lo empezamos a estudiar, qué imágenes solicitaríamos o cómo empezaríamos a evaluarla y qué riesgos tiene esta paciente, que estamos hablando de una paciente psiquiátrica, no controlada, diabética, mal medicada, en el contexto de esta patología, ¿no? Entonces, me gustaría que algunos de los comentadores en esta primera instancia nos digan a ver cómo encararían el inicio del estudio de esta paciente. Hola, doctor, ¿me escuchás? Sí, Rafael, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Alessio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que empezar por la prehabilitación del paciente, o sea, lo que Fabián Lerda expuso muy bien ahí en el relato oficial, que es la preparación preoperatoria de un paciente complejo
que tiene una eventración compleja y que tiene una serie de comorbilidades que deben ser reparadas, subsanadas, antes de decidir la conducta y el tipo de técnica a utilizar, ¿no? Análisis de laboratorio, tomografía, en fin, todos los exámenes necesarios para hacer la prehabilitación antes de decidir el tratamiento. Muy bien. El doctor Todeschini, no sé si nos escucha, ¿cómo iniciaría a estudiar este paciente? Sí, escucho perfecto. Yo me formé en un momento donde los cirujanos que eran expertos en pared abdominal consideraban que a una deventración no había que pedirle ningún estudio de imágenes. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con eso y creo que en deventraciones complejas, de gran volumen, sobre todo cuando están cerca de estructuras óseas, la tomografía computada es fundamental, no solo para evaluar el contenido, sino para ver bien la anatomía circundante del anillo ventrógeno. Así que comenzaría con una tomografía computada. Bueno, creo que se unió el doctor Signorini. Franco, no sé si llegaste a ver la presentación, pero es una paciente con una eventración compleja de Kocher gigante, y estamos viendo qué estudios, sobre todo imágenes, solicitaríamos. Perfecto. Sí, o sea, sí. No llegué a ver la presentación, sí, pero sin duda que hoy en día la tomografía es mandatoria en este tipo de estudios, en este tipo de pacientes, es el estudio a realizar. Bien. Bueno, les comento un poco lo que hicimos cuando nos pusimos a trabajar. Hicimos una tomografía de abdomen y le sumamos el tórax, porque luego, indagando a la familia, nos contó que había sido una paciente ex tabaquista severa de muchos años. Solicitamos una interconsulta con neumonología, kinesiología, nutrición y psiquiatría. Bien, tenía un índice de masa corporal arriba de los 35 de IMC. Entonces, consideramos que en primera instancia todo esto era lo que debíamos hacer, y también aplicamos lo que se llama SEDAR, que es esta escala de valoración del riesgo que tienen de sufrir alguna complicación, sobre todo en la herida, este tipo de pacientes, donde se evalúan los costos y el riesgo de complicación que puede tener principalmente la herida. Fíjense, está el riesgo de complicación, ¿sí? Y el costo potencial expresado en dólares, pero tenemos un riesgo de complicación del 63%. Y bueno, empezamos con esto, ¿sí? Con todas estas interconsultas. Y solicitamos la tomografía. Nosotros solicitamos tomografía en reposo y en Valsalva. Esto es algo muy importante. El defecto en Valsalva realmente, como ustedes van a ver, es muy diferente al defecto en reposo. Ahora les voy a reproducir los videos de las tomografías, ¿sí? Fíjense, esta es la tomografía en Valsalva. Fíjense que no llega a censar el tomógrafo, pues choca el saco ventrógeno sobre el diámetro del tomógrafo. Por eso ustedes pueden ver que la punta del saco ventrógeno está aplanada. Y ahora les voy a mostrar la tomografía en reposo. El contenido, como ustedes pueden observar, es contenido de intestino delgado, hay colon transverso, hay un segmento del lóbulo hepático izquierdo que se insinúa el defecto, parte del antro gástrico, ¿sí?, que se presenta sobre el defecto. Es un defecto amplio, tenemos músculos laterales bastante retraídos. Bueno, ante esta situación, siempre que podemos, hacemos una reconstrucción 3D para valorar también la situación. Fíjense, esta es la reconstrucción 3D
donde se puede ver el intestino delgado, junto con el ángulo hepático del colon. Y aquí vamos a ver la reconstrucción 3D con Balsal. Nosotros usamos el índice de Tanaka como predictor de utilización de neumoperitoneo, y no creo que sea necesario decírselo, pero es ampliamente superior al 25% el porcentual de contenido intestinal que está de la cavidad abdominal dentro del saco. Entonces ahora nos preguntamos cómo seguimos con este paciente. Hernán, ¿cómo seguirías con este caso? Sí, la verdad que la pérdida de domicilio es muy importante, casi total. Creo que el retroperitoneo queda solamente dentro de la cavidad abdominal. Creo que yo seguiría, por supuesto, con la evaluación neumonológica, sería muy importante, y planearía un neumoperitoneo de Goni Moreno para preparar esa cavidad. Lo que destaco es que, además de estar bastante retraídos los músculos anchos, parecen estar atróficos. Y una pregunta que voy a dejar para el auditorio, que la podés contestar vos o la puede contestar cualquiera de los participantes, es si en algún momento ustedes, cuando ven un músculo que ya tiene la sensación de que no funciona bien, no piden electromiograma para evaluarlo. Rafael, Franco, Sí. ¿qué les parece? ¿Cómo seguirían? Sí, yo lo que preguntaría es si no indicaron un descenso de peso en este paciente, porque tiene un índice de masa corporal de 35, es un predictor de muchas complicaciones en el postoperatorio con ese índice de masa corporal. No sé si había posibilidades, si se podía intentar, o si ya lo había hecho, un descenso de peso y no lo había logrado o no había podido, ¿no? Porque realmente creo que es muy preocupante el índice de masa corporal de 35. Sí, el tema del descenso de peso, sin duda, seguro que asumo que lo habrán tenido en cuenta. La valoración neumonológica es mandatoria. Eh, Además de eso, asumiendo los resultados, yo creo que neumoperitoneo le haríamos también, porque hay que devolver mucho la cavidad y hay que ver cómo va a soportar eso. Que creo que es la principal ventaja que nos da el neumoperitoneo hoy, un poco predecir con qué nos vamos a encontrar en el postoperatorio. Lo que te quería preguntar, aprovecho, Alessio, ¿la reconstrucción 3D la hacen siempre y qué ventajas les aporta? La reconstrucción 3D... ¿O qué ventaja tenés cuando la haces? La reconstrucción 3D nos ayuda en el sentido de valorar un poco mejor parte de esto que decía Hernán, que hay parte del tejido graso del retroperitoneo, que es la mayor parte que queda dentro de la cavidad abdominal, y podemos valorar más bien el contenido intestinal propiamente dicho. Nos da esta sustracción y nos da esta idea de que vamos a trabajar, por ejemplo, como viste ahí, se nota mucho mejor el ángulo hepático del colon, que está totalmente dentro del saco, y durante los cortes tomográficos habituales no da la sensación de que esto pasa. Entonces nos das datos respecto de eso. Igualmente, si no lo podemos hacer porque no tenemos la posibilidad, no es mandatorio, ¿bien? Pero lo usamos más bien por esto, nada más que por eso, no por otra cosa. Otra cuestión, Alessio, perdón. Sí. La evaluación neumonológica, como dijo el doctor, es de mucha trascendencia, porque hay que ver si el riesgo preoperatorio de esta paciente es un riesgo bajo, que no creo que lo sea, es medio o es alto, porque va a depender muy mucho de eso la terapéutica o el tratamiento preoperatorio, ¿no?, de su aparato respiratorio. Y lo último,
Lo último Sí. a tener en cuenta sería valorar la posibilidad de Botox. Claro, lo que pasa es que hacer un defecto lateral ahí es un poquito más discutido, porque solamente Sí. tenemos un lado, está la posibilidad de aplicárselo al recto, no sabemos bien qué beneficio tiene eso. Eh, entonces, bueno, eso sería otro punto a discutir. Yo creo que no le haría Botox, sí me quedaría con un neumoperitoneo prolongado, digamos, a la vieja usanza, pero no tanto Botox en este caso. Bien. Bueno, respecto a la valoración neumonológica, fue una de las primeras cosas que fue hecha junto con la valoración nutricional. Entró en un plan de descenso de peso, reguló su medicación psiquiátrica y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Dame un momento. Bueno, le sacamos un índice de Tanaka mayor a 25, le realizamos una hiperometría donde tenía un patrón restrictivo de leve a moderado, se inició kinesioterapias respiratorias y ejercicios de readaptación diafragmática, comenzó con un plan nutricional para descenso de peso, se reguló la medicación desde el punto de vista de la diabetes y desde el punto de vista psiquiátrico, y colocamos un catéter para iniciar neumoperitoneo preoperatorio. Y colocamos un primer catéter que lo colocamos ecoguiado. Nosotros usamos un set de vía central, ¿sí? Con técnica de Seldinger, lo hacemos ecoguiado siempre que podemos. Entonces colocamos un primer catéter y pasó una semana que empezamos a insuflar a este paciente, que lo hicimos ambulatorio, porque teníamos un gran apoyo de la familia. Se infectó el primer catéter, colocamos un segundo catéter de la misma técnica, un poco más arriba, siempre tratamos de usar el punto de Palmer, se volvió a infectar, lo retiramos, pusimos uno por técnica abierta, pues no conseguimos poder hacer ecoguiado, y después de que pasaron 7 días de colocar ese último y tercer catéter, ¿sí? Nos pasó esto, que nos empezó a venir este líquido por el catéter. Bien, entonces aquí uno se pregunta qué puede haber pasado. ¿Qué pensarían ustedes si después de 7 días de estar insuflando el paciente le empieza a venir este líquido por el catéter? ¿Un líquido seroso o un líquido intestinal? Porque no alcanzo a... Y es la pregunta que todos nos hicimos, no sabíamos si era líquido intestinal o líquido seroso. Más Entonces, parece ¿cómo? intestinal, ¿no? ¿Eh? Más parece intestinal, dijo. Bien. Bueno, ¿qué harían o cómo actuarían en esta situación? La paciente está sin fiebre, sin dolor abdominal, pero intento hacerle el neumoperitoneo y no puedo porque me viene este líquido, que no es mucha cantidad, y la tengo ambulatoria. Yo le haría una fistulografía. Claro, habría que chequear dónde está el catéter. Bien. Bueno, yo le hice eso, le pasé contraste por el catéter estaba tapado, luego se logró destapar y gracias a Dios no tenía continuidad con ningún segmento intestinal. Al parecer era líquido de irritación peritoneal, ¿sí? Que había generado este lío o esta situación que realmente nos generó un pequeño dolor de cabeza hasta que confirmamos de que no era líquido intestinal. Pues habíamos pensado que teníamos una complicación del catéter de neumoperitoneo, que es una situación que puede pasar. Ya veníamos con 2 infecciones de 2 catéteres y pensamos que podía estar fistulizado. Acá vamos a hablar con Franco. La verdad que logramos a esta paciente poder hacerle Botox. Si bien está discutido la utilización de Botox en defectos laterales, pero un poco lo que comentó el doctor Hernán, creo que como había un defecto de dominio, una pérdida de domicilio tan amplia o tan grande, necesitábamos usar todas las herramientas posibles para aumentar el continente para esa cavidad abdominal. Entonces, yo no sé, Rafael, Hernán o Franco, si ustedes comparten esto, no le hubiesen hecho, en este caso nosotros usamos Dysport, porque la verdad que fue más accesible y más económica, pero si alguno de ustedes no hubiese hecho toxina botulínica, ¿por qué? Tengo una pregunta.
Alessio, ¿qué puerta herniaria tenía? ¿De qué tamaño era? Más o menos. El defecto, Sí. el anillo ventrógeno. Sí. El anillo ventrógeno tenía de diámetro longitudinal 25 centímetros y de diámetro transversal 15 centímetros. Bien. ¿Y lograron un descenso de peso importante? Logramos bajar al paciente 20 kilos. No sé si me escuchaste, Rafael. Sí, correcto. Bastante, ¿no? Lograron bastante descenso. Sí, igualmente no llegó a tener un IMC bajo, ¿no? Siguió siempre con... ¿Bien? Pero en el contexto de una paciente psiquiátrica, creíamos que mejores resultados que eso no íbamos a lograr. De hecho, la paciente se nos estaba cansando de toda la terapéutica que le habíamos instaurado porque estaba con kinesioterapia, plan nutricional, diabetología, neumonología, psiquiatría, y la verdad que creímos que más de esos valores no íbamos a lograr. Sí, ¿cuántos días llevaba ya ahí de tratamiento? Llevamos alrededor de 70 días. Mirá que psiquiátrica con un catéter que no se lo haya sacado. Es apoyo de la familia, regulación de la medicación. Pero tuvimos, te vuelvo a decir, José, 2 infecciones que tuvimos recambio de catéteres, días de antibióticos intermedios. No, complejo. Sí, nosotros... yo creo que admiro su insistencia. Yo creo que ahí habría abandonado el neumoperitoneo, me iría, no sé, a ver qué hacemos, puente, lo que fuera. Pero en buena hora que insistieron en cuanto a lo del Botox. Sí, yo me parece que no sé si lo haría, claro, al ser lateral, no tengo no tengo experiencia porque no encuentro bien cómo me beneficiaría. Es decir, encima no solamente es lateral, sino que es o sea, contraplano óseo. Así que solamente tenés, digamos, un lado de la ventración que se aflojaría, de los 4 que fueran, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si lo haría. Y después, en cuanto a Dysport y Botox, no, no sé si la diferencia es el precio, porque una unidad de Botox es 2.5 de Dysport en dilución. Y Dysport vale menos que el Botox, pero tenés que usar 2.5 veces más y ahí te termina saliendo lo mismo prácticamente. Así que no sé si es por costos, pero sí, bueno, si les gusta más Dysport o si se consiguió más fácil Dysport, perfecto. Sí, nosotros no utilizamos en una eventración lateral Botox, pero bueno, no renegamos de que puede ser beneficioso o ventajoso, ¿no? La verdad que no tenemos claro ese tema. La otra cosa que planteamos es poder hacerle una incisión, o sea, una descarga endoscópica a esta paciente, haciendo una liberación del músculo oblicuo mayor contralateral, ¿sí? Pero habíamos puesto 2 catéteres y habíamos tenido 2 infecciones, o sea que hacer una descarga endoscópica implicaba probablemente también tener una infección. Entonces tuvimos la posibilidad de utilizar esta herramienta y es un punto a debatir y a discutir. Realmente, como dice Franco, comparto lo que él dice, pero la verdad que en esta instancia y con semejante defecto pensamos que todo aquello que sume para poder darme un poco más de espacio dentro de la cavidad abdominal podría ser beneficioso, ¿no? Pero sí es cierto que es debatible totalmente como lo plantó Frank. Sí, yo bueno, quiero, sí, antes de que sigas, quiero hacer un aporte. Yo no tengo mucha experiencia en la utilización de toxina botulínica, pero por supuesto, como dijeron los colegas, hacerla en forma unilateral puede ser cuestionable, sobre todo en un territorio de una incisión que sabemos que produce algún grado de denervación. Entonces quisiera saber, bueno, ya nos comentarás qué resultado obtuviste con la toxina botulínica, porque a lo mejor y lo otro también, produce ¿a más dónde la pusiste? asimetría en el abdomen.
Claro, lo otro también, ¿a dónde fue la inyección? Porque como que no sé qué espacio te quedaba para inyectarle ahí. Lo hicimos ecoguiado, ¿sí? Y lo colocamos en el plano entre el oblicuo menor y el transverso, ¿sí? En esos puntos que vos viste ahí marcados. Bien Bien. bajos. Sí, Bien bien bajo, claro. bajos. Así, Sí, solamente sí, bien bajo. Ok. sí, sí. Bueno, pasaron Alex, 70 te días. comento que ingresó Fabián. Bueno, ahí, Peleado. ahí le vamos a dar participación. Bienvenido, Fabián. Pasaron unos 70 días desde que pasó Hola, ¿qué todo tal? esto. Habíamos logrado un descenso de unos 20 kilos. La paciente logró hacer algo de actividad física, llegar a caminar hasta 1 kilómetro 3 veces por 3 días a la semana. Diabetología nos dio el ok porque controlaron la hemoglobina glicosilada, que estaba en valores buenos. Tenía kinesioterapia respiratoria 2 sesiones y ejercicios respiratorios domiciliarios, donde le hacían inflar un globo, soplar con un sorbete a través de un vaso y hacer burbujas, y se balanceó y se mejoró su estado de la timia respecto de lo que le había controlado y medicado el psiquiatra, ¿sí? Entonces, en todo esto habíamos hecho ya la medicación, habíamos puesto el Dysport y seguíamos insuflando, ¿sí? Habíamos llegado a insuflar con el último catéter, pues esto se fue inflando y desinflando la paciente debido a las infecciones que tuvo. Con el último catéter llevábamos 20 días de insuflación con más o menos unos 10.000 mililitros, más la aplicación del Dysport. Entonces, uno aquí se pregunta, ¿tengo que hacer un control tomográfico de ese neumoperitoneo? ¿Estará ya en condiciones esta paciente de poder operarse? Y si es así, ¿qué táctica, malla y técnica potencialmente podría usar? No sé, Hernán, Rafael. Te hago una pregunta. ¿Utilizaron la toxina y el neumoperitoneo, arrancaron juntos ambos? No, ¿no es cierto? No. La toxina la colocamos más o menos unos 30 días antes de lo que pensábamos o creíamos que iba a ser el Correcto. tiempo óptimo del paciente para operarse. ¿Y luego el neumoperitoneo? Y el neumoperitoneo lo veníamos haciendo inicialmente. ¿Sí? Ah. Fue discoordinado porque inicialmente no conseguimos la toxina y no veíamos que la paciente estuviera en condiciones de poder operarse. Y como ustedes saben, la toxina tiene cierto tiempo de aplicación, ¿sí? Para su utilización. No lo podemos hacer inicialmente y operarla a los 90 días al paciente. Claro. Una pregunta, Alessio. Sí. El score que vos tenías cuando comenzaste con este paciente a los 70 días es otro, ¿cierto? Obviamente, Sí. porque mejoraste un montón de comorbilidades. ¿Qué factor hubiese pasado para que vos digas, no sigo adelante, la dejo con la penetración y que siga? ¿O qué te hubiese hecho a vos contraindicar el seguir con tanta insistencia con el neumoperitoneo, etcétera? Y mirá, José, lo primero que nos ayudó a hacer esto es que tenía una familia que la llevó y la paseó y estuvo por todos lados con la paciente. Logró controlar la dieta, logró bajar de peso y cada 15 días que la controlábamos veíamos que la paciente iba con mejoría de sus parámetros. La verdad que si hubiésemos visto, como ya nos pasó con otros pacientes psiquiátricos, de que el paciente al 15 días, 20 días, un mes, no tiene adherencia a la prehabilitación, es una paciente que automáticamente la descartamos, o al menos yo la descarto para un tratamiento quirúrgico, porque aquí lo fundamental es la prehabilitación. ¿Y con qué riesgo lo operaba ahora? ¿Con qué score? Después el score ese que vimos bajó a 50. ¿Sí? Porque seguía con sobrepeso, seguía siendo diabética, había tenido antecedentes de tabaquismo, ¿sí? Entonces de un 63 que creo que le mostré, lo logramos bajar hasta 50. Bien. Igual el descenso que tuviste. ¿Cómo? 20 kilos en 70 días es mucho.
Es mucho. Eh, ¿Sí? Acordate que era una paciente yo, psiquiátrica, Franco, que tenía episodios de hiperorexia, ¿sí? Donde tenía episodios descontrolados de ingesta, y al suprimirle y tener el soporte familiar se logró eso. Realmente fue una cosa increíble y la pudimos claro. mandar a hacer gimnasia, a caminar, como te mostré ahí, pero todo esto se logró porque la familia estuvo encima. Aparte de la insistencia médica, fue la familia lo que nos ayudó a cumplir estas metas. Yo tengo una pregunta técnico-práctica. ¿Cómo hicieron con el neumoperitoneo y toda esa actividad, por un lado? Y Acordate por que el ella otro lado, estuvo con kinesioterapia, con readaptación diafragmática y kinesioterapia respiratoria, que fueron bien, institucionales y ejercicios ambulatorios. O sea, hizo toda esa adaptación y también le ayudó mucho en que el neumoperitoneo fue fraccionado porque insuflamos, se nos infectó un catéter, desinflamos, pasó una semana y recién pudimos ir colocando los demás catéteres. Entonces creo que eso realmente indirectamente nos ayudó. Si hubiésemos podido, como vos estás marcando, insuflar permanentemente, tal vez toda esta otra adaptación con ejercicio y demás no lo podríamos haber hecho. sí, te acuerdo. Y lo otro, cuando insuflaron, ¿qué hicieron con el defecto? ¿Le pusieron una malla? ¿Lo dejaron libre? Esa es la pregunta, digamos. No, no le pusimos una faja y nada más. ¿Sí? No le La faja hicimos más nada. elástica común. Una faja elástica de neopren que es más resistente y nada más. ¿Sí? De Está hecho, bien, eso tuvimos un problema claro, porque la paciente no se quería fajar. claro, porque ahí el tema es ver, nosotros por ahí tratamos de ponerle faja de tela o lo mejor, lo más firme que coincidamos, más para estos pacientes así muy grandes, por el peso, ¿viste? Las fajas de uso comercial, por decirlo de alguna forma, como que quedan chicas, se doblan, no los apretan, y entonces se te va el neumoperitoneal el defecto, por decirlo de alguna manera, y pierde potencia, porque al final termina llenando la hernia. Así es. Pero al mismo tiempo llena la hernia de aire y devuelve el contenido a cavidad, así que tampoco ni tan mal. Sí, y produce lisis de adherencias. ¿Bien? Entonces, cuando terminamos de hacer esto y creímos que era tal vez el menor, o sea, el menos peor momento, llamémosle, para operarla, nos planteamos de hacer una tomografía para el control del neumoperitoneo, pero como ustedes vieron al inicio, la paciente prácticamente cuando hacía esfuerzo no pasaba por el arco, por el diámetro del tomógrafo. Entonces intentamos hacerlo y la verdad es que con el neumoperitoneo y todo lo que habíamos hecho no teníamos diámetro o circunferencia para que pasara. Entonces no hicimos una tomografía de control, sino que hicimos controles radiográficos y controles clínicos para ir valorando ese saco que se empezó a llenar de aire, como bien comentó Franco, y empezamos a plantearnos si ya la podíamos operar o no. Tengo una pregunta, Alessio. Sí, ¿Cómo estaba la pared muscular a la palpación? ¿Se había ablandado? ¿Había mejorado mucho el tonismo muscular peridefecto? peridefecto tenía un anillo fibroso, pero como bien dijo Hernán y se mostró en la tomografía, tenía un tejido que la verdad era tejido cicatrizal bastante flácido. No teníamos Ajá. planos músculo-aponeuróticos resistentes de ninguna forma, ¿sí? Entonces no teníamos tejido firme, llamémosle, o un buen tejido. Era todo un tejido elongado y flácido que íbamos a ver también en la cirugía. Está bien. Alessio, una pregunta. ¿Le Sí, hicieron examen funcional respiratorio nuevamente después del neumoperitoneo y la toxina? no le hicimos examen funcional respiratorio después. Bien, eso que vos comentás, Hernán, es importante para ver si cambió la curva espirométrica, si mejoró la curva espirométrica. Sin embargo, como no tenía un patrón restrictivo severo, tenía un patrón restrictivo leve a moderado, no le hicimos, aunque podríamos haberle sumado tranquilamente para ver la mejora de la curva espirométrica. Sí, claro.
La tomografía tendría algún valor acá más que casi pedagógico, porque rescataron a una paciente inoperable y ahora están en una situación bastante aceptable. O sea, ¿qué te iba a dar la tomografía que te podría hacer cambiar la conducta más que operarla en este momento? Mira, yo creo que lo hubiese hecho para tranquilidad y, como vos decís, un fin pedagógico y tal vez un fin médico legal, donde vos pudieras dejar certificado de alguna forma que la terapéutica instaurada, sobre todo el neumoperitoneo, tenía ya algún efecto sobre esa paciente, ¿sí? Pero igualmente en esta situación no me iba a hacer cambiar, creo yo, la conducta terapéutica. Sí, de acuerdo. Bueno, en esta instancia decidimos operarla y decidimos contar al menos con una malla de contacto visceral, doble faz, ¿sí? Y nos fuimos al quirófano. Aquí está el paciente, fíjense, está con el abdomen desinsuflado, ¿sí? Le sacamos el catéter porque el último catéter se nos infectó también unos 4 o 5 días antes de la cirugía. Le dimos tratamientos antibióticos y la llevamos a quirófano. A esta altura estábamos muy cansados. Fíjense cómo se había reducido el contenido, estaba todo el tejido laxo. Hicimos la resección de la cicatriz, la resección del saco. Aquí fuimos resecando todo tejido desvitalizado y fibroso. Esto que ven aquí es la ligadura del ligamento hepático, parte de resección del tejido del saco, y accedimos a esto. Esto es el reborde costal, ¿sí? Parte del saco. Lo que pueden ver aquí adherido por debajo es el ángulo hepático del colon. Aquí está el antro gástrico y aquí el lóbulo hepático izquierdo, que son las 3 estructuras que fuimos a soltar o a liberar de este reborde costal para posteriormente poder sobrepasar esta malla que íbamos a colocar y poder fijarla por debajo del reborde costal. Luego nos fuimos hacia el tejido o hacia el flap inferior de este anillo, y lo que nos encontramos, como bien marcó Hernán, era todo un tejido debilitado, fibroso, ¿sí? Con escaso tejido muscular y aponeurótico. Sin embargo, esta estructura nos sirvió en la parte más distal para poder anclar la malla y dejar parte de este tejido para poder cubrirla en su parte superior. Aquí está el defecto marcado, el reborde costal. Y luego lo que hicimos fue identificar ese reborde costal por la parte superior para poder realizar los puntos transparietales. Esta es la malla que usamos, es una malla de contacto visceral, y lo que realizamos es dar puntos en U transparietales completos con un material no absorbible de tipo número 1, ¿sí? Y dimos toda la vuelta fijando lo más distalmente y sobrepasando en 4 a 5 centímetros al menos la malla flapeada sobre el borde del defecto. Una vez que esto sucedió, fuimos ajustando estos nudos y tratando de cubrir la cara de polipropileno de la malla. Fíjense aquí, todavía no hemos empezado a cubrir con los sectores o flap que nos quedaron de tejido fibroso, y fuimos progresando hasta que en la última fotografía ustedes pueden ver que ya hemos cubierto gran parte y vamos a seguir cubriendo a posterior. Sin embargo, nos va a quedar un segmento de más o menos unos 5 centímetros cuadrados, nos quedó en el centro donde no pudimos cubrir con tejido, que eso es algo que se puede cuestionar, pues podríamos haber dejado un poco de saco para poder cubrir ese sector. ¿Podés señalar, Alessio? Sí, claro. ¿Dónde te quedó la parte que no lo veo? Esta es la primera etapa, después que pusimos todos los puntos, ¿sí? Ajá. Aquí hay un flap superior, ¿Sí? aquí hay un flap inferior. Fíjense, aquí está la altura de los puntos donde va fijada la malla. Este tejido lo llegamos a unir con este tejido. Aquí fíjense que estamos cerrando, ¿sí?, la parte de la superficie.
Desde el lado medial también cerramos, pero en esta zona central nos quedó malla expuesta hacia el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Una pregunta, Alessio, ¿te queda como una eventración contenida? Me queda una eventración en ese sector, Claro. donde queda totalmente hecho un puente, llamémosle, ¿sí? En ese sector solamente contenido por la malla, en ese sector que no pudimos cubrir. Exacto. ¿Sí? Alessio, Sí. varias preguntas. Una es, usaron la malla separadora de tejido, el material no absorbible era polipropileno, ¿verdad? Así es. Bien, la fijación superior a nivel del reborde costal la hicieron a través de las costillas, ¿no es cierto? De los espacios intercostales, ¿no? Lo pasamos por el borde superior de la última costilla o del reborde costal. Por eso hicimos la disección por debajo, bajando el hígado, bajando el ángulo hepático del colon que estaba adherido, ¿sí? Y el antro gástrico, y después por arriba. Y lo último es, ¿se evaluaron en algún momento la posibilidad de colocarle otra prótesis más de polipropileno, por ejemplo, sobre esta prótesis reabsorbible parcialmente, ¿no es cierto? Rafael, esta malla tenía una cara de contacto visceral y otra cara de polipropileno pesado, que es la cara externa. Correcto. No evaluamos colocar otra malla encima de esta, pero podría haber sido una buena solución hacer una técnica de doble malla ajustada, como bien vos estás planteando, para poder tapar o reforzar ese sector que quedó debilitado. Es la técnica que describió Carbonell hace algunos años para poder cubrir o tapar estos pequeños defectos que quedan, sobre todo en esta parte que comentaba Gustavo, que quedó como descubierta la malla sin poder ser tapada por tejido músculo-aponeurótico, ¿no? Sí, es una muy buena opción, pero no lo planteamos realmente. Bueno, pasamos al postoperatorio, estuvo algunos días internada, evolucionó bien. Un segundo. Sí. Perdón, Alessio. Sí, por ahí a veces te da, o en general, hay un plano para no dejar la malla sobre la víscera. Hay un plano a nivel preperitoneal o incluso a nivel del transverso, digamos, como si fuera un TAR, que te deja meterte abajo de la costilla y poner una malla amplia y no te queda en contacto con cavidad, por más que tenga contacto visceral, y abajo le cerrás el peritoneo o el saquito que tengas, y podría ser una buena opción para que te quede una capa más ante la víscera. Y lo de la doble malla ajustada, nosotros lo estamos haciendo y la verdad queda espectacular. Le ponemos una malla de polipropileno liviana, macroporosa. Entonces, esa segunda malla la pones fijada al borde, chiquitita, y la fijas al borde. Entonces, esa segunda, el objetivo de la técnica es que esa malla que es macroporosa se achique, que se achica por lo menos el 30% y termina cerrando el defecto que no puedes unir. Hace poco lo hicimos con una subsifoidea y la verdad que va muy, muy bien. Creo que tengo alguna foto por ahí, después la puedo mostrar. Por las dudas, sí, por las dudas. Hernán, ¿tenés algún comentario? Sí, a mí se me ocurre si podría haber ayudado como para dejar la malla totalmente cubierta o lo menos expuesta posible, algún tipo de incisión de descarga, pero como vos bien dijiste, el tejido no era bueno, había mucha fibrosis, no sé qué te frenó para hacer una incisión de descarga y poder llevar un poquito más de tejido para cubrir la malla. Sí, lo que me frenó fue eso mismo que vos dijiste. Tenía una pared muy fina, muy débil,
y con tejido totalmente delicado, llamémosle, y de muy mala calidad. O sea, hacerle una incisión de descarga, primero que tendría que haber hecho algún tipo de incisión de descarga extraña, tal vez sobre algún segmento, sector que me haya quedado de la aponeurosis del músculo recto, porque tenía que levantar y flapear desde medial, llamémosle, hacia lateral. No se me ocurrió qué incisión de descarga poder hacer y decidí dejar ese sector abierto. Lo que podría haber hecho es dejar un sector más de saco. Si ustedes vieron, yo resequé gran parte del saco y podría haber dejado tal vez hasta última instancia un sector más grande de saco para que después este saco me sirviera para aislar la malla y poder hacer una técnica tipo sándwich, ¿bien? Y poder aislarla. Pero la verdad me confié en primera instancia de que lo iba a poder cerrar y me quedó un sector expuesto y voy a pagar mis consecuencias, porque lo que están viendo ahora es un proceso necrótico de la piel a los 10 días, a los 15 días y a los 20 días. Fíjense, malla expuesta con necrosis de la piel y del tejido celular subcutáneo y de la malla. Ahora la pregunta, ¿qué harían ustedes en esta instancia? ¿Estaba infectado eso? O sea, con gérmenes positivos, con recuento de gérmenes. Sin fiebre, sin secreción purulenta, solamente esa necrosis. En una paciente diabética, ¿no? El cierre secundario, esperar el cierre secundario. Ahora, Bien, la muy mano bien. se está como expulsando, me parece, ¿no? ¿O qué se ve ahí? ¿Cómo, José, perdón? Eso que se ve en la foto, ¿es parte de la masa o qué es? ¿Qué es lo que está Sí, tratando de...? es malla expuesta, es justo el sector donde yo dejé sin poder cubrirlo. Ya. Pero el blanquito de eso que sale, ¿que es un apósito o es la masa? No, lo blanquito es tejido celular necrótico. Ah, bien. Fíjense aquí, esto que ven aquí es malla, Sí. ¿sí? Esto es tejido celular necrótico, Ah, eso es lo que yo preguntaba, claro. ¿sí? Un Entonces, injerto de piel también puede ser. Atención, sí, buenas tardes, disculpen que me conecté tarde porque me dieron un link equivocado aparentemente. Presté atención en lo que presentaste. Yo puntualmente cuando hago este tipo de veneraciones no reseco el saco hasta el final porque es un buen recurso para poder flapear la malla, el saco por encima de la malla y eso de alguna forma me lo protege. Coincido con Franco de que el plano por ahí intramuscular por debajo de lo oblicuo y muchas veces ahí con el transverso es un buen plano para colocar una malla, coincido con él. Y muchas veces, yo en este caso hubiera utilizado un recurso que pocos conocen, que es un flap de poneurosis del oblicuo externo, es la técnica de Salman-Alch. No sé si ustedes lo recuerdan, hace una especie de rectángulo por encima, sobre la poneurosis del oblicuo externo, en la iniciación de las últimas 3-4 costillas, de unos 15-20 centímetros, y ese flap de poneurosis lo volcas cubriendo la malla. Es una sugerencia que yo en este caso hubiera hecho ante la falta de tejido que tenías. bien. Buen aporte, Fabián, gracias. Yo hubiera, discúlpame, Alessio, por supuesto que es más Sí. fácil hablar cuando uno ve este resultado, porque venía todo tan bien, pero yo hubiera intentado a lo mejor una descarga sobre la parrilla costal, que ahí no tenés, y lo tenías muy bien disecado. Es lo que estoy diciendo, Gustavo. Esa técnica se llama Sí, sí, Salman-Alch. exacto. Y es el Pero principio bueno, de la descarga de Albanese, o sea, tiene que ir sobre las últimas costillas para descargar el oblicuo mayor, basado en Claro, eso. solo que se descarga solamente la poneurosis, Rafael. Se hace un Sí, sí. rectángulo de unos 20 centímetros en sentido paralelo a las tres últimas costillas y de allí ese flap aponeurótico se baja y se cubre la malla, lo suturas al borde, al flap inferior. Esa es la Sí, sí. técnica. Sí, yo creo que hubiera hecho eso. Y con respecto a la malla que estamos viendo, mi criterio, solamente yo reseco la malla que se encuentra suelta. Si la malla está bien, digamos, de alguna forma naturalizada al tejido
nativo, no la reseco. Si esta malla estuviera flapeada, digamos, que tuviera ondulaciones, yo creo que hay que sacarla. En este caso creo que no, que con tratamiento médico debería andar bien. ¿Alguien le haría presión negativa a esto? Sí, yo iba a decir eso. Yo pondría, ahí se vio el doctor Titarelli que también estaba diciendo, yo, sin duda le pondría un back. Lo otro que te quería preguntar, ¿resecaste de piel antes de cerrar ahí? Porque calculo que algún conejo te habrá quedado. Sí, resequé piel, sí, claro, porque tenía mucho Claro, saco, mucha piel elongada. claro, claro. ¿Y te habrá quedado muy tensa pensando en causas de esa Yo creo, necrosis? yo creo que sí, o probablemente fue una parte donde hicimos hemostasia con electrocauterio en cercanía de la zona de resección y sumado a un paciente diabético, podría haber sido también causa de la necrosis. Y otra cosa, como el paciente tenía mucho tejido graso en la zona, nosotros le realizamos puntos tipo Donati, que generan cierta presión en los tejidos y podría haber también esto influenciado en la vascularización y en la cicatrización de la zona, que podría haber influenciado negativamente. Si uno empieza a analizar todos estos factores, para que no nos pasen más, por supuesto, ¿no? Pero No yo les cuento, descartaría un injerto de piel, Alessio. bien, Que un plástico le haga un injerto de piel. bien, Yo iría por un back. Si esto fuera mi práctica, yo pondría un back como ahí. Está en una zona cómoda, le podés pegar bien alrededor, le podés rellenar bien y aparte va a quedar bien cubierta la malla eh, y como que es un poco más fácil, pero bueno, eso. Fabián, Alessio, o perdón, Hernán, perdón, sí, te escucho, Hernán. ¿qué quedó inmediatamente por debajo de la malla? ¿Hay epiplón interpuesto o son asas intestinales? Asas intestinales y parte del epiplom. Y yo tendría cuidado con poner un pack. Si hay asas intestinales debajo, he visto mucha fístula enterocutánea después de esa práctica. Bien. Bueno, está bueno que no nos pongamos de acuerdo. Además, una Eh, paciente psiquiátrica, ¿no? Para mantenerla sí. no es fácil. Tenerla ¿Tenés, con un back, una paciente psiquiátrica. ¿Tenés cultivo de esa secreción, esa herida? No hice cultivo, Fabián. Se hizo una necrosis, al parecer, aséptica. Se fue necrosando paulatinamente, como lo vimos ahí. Nunca nos hizo fiebre ni pasó nada en otro sector de la herida, como ustedes pueden ver. No tuvo secreción purulenta ni nada por el estilo. Yo creo que Eh, en una paciente en condiciones, escuché que es diabética, yo le cultivaría bien, intentaría revivar esos bordes, probablemente con un apoyo de un cirujano plástico por allí. No sé qué tamaño tiene, y por ahí muchas veces estas heridas pueden ser bien detectadas con azúcar. Yo no sé, creo que no haría un back porque coincido con lo que dice Hernán, que es muy riesgoso, digamos, ¿no? Por la presión que hace. Más que no tenemos una secreción, no hay un volumen de secreción importante, creo que no me sería útil. Yo cultivaría, vería el cultivo, resecaría esos bordes que ya están fibróticos, no van a cerrar, y intentaría un cierre por segundo con azúcar. Esto se comporta como una escara sacra, diga. Sí, como una No úlcera. infectada. Después, sí, sí. Claro, y la Pero tratas con yo azúcar. tendría cultivo, me gustaría ver el cultivo de eso. bueno, yo les cuento lo que yo hice porque me planteé todo esto y en base a la paciente y a lo que tenía hice una resección de todo este tejido devitalizado de los bordes, ¿sí? Y le di 2 puntos que me ayudaron a afrontar, no lo cerré completamente, sino que me ayudaron a disminuir el tamaño de esa exposición de la malla y le hice curaciones con azúcar. Bien, y después de unos 21 días logramos que el defecto estuviera cicatrizado y cerrado. Bien, no le hice cultivo, sí le asocié antibióticos, estuvo con antibiótico terapia y lo hice de manera ambulatoria. Pero realmente me planteé muchas de las cosas que ustedes comentaron y me pareció tal vez que lo menos peor por ahí podría haber sido esto. Pensé mucho en hacerle presión negativa
¿sí? Era muy buena opción, tenía un diámetro pequeño, esto que ven aquí tiene un diámetro de unos 4 centímetros más o menos. Muy bien. Se te cerró el El tema, micrófono, Alfio. sí, el tema del back es que, claro, mientras está séptica, va fenomenal, pero si eso está infectada, es una malla complicada para recibir una infección la que tenés puesta ahí abajo, y encima, abajo de la malla tenés vísceras, o sea, sacar esa malla también es un problema grave. Así es. Pero el polipropileno es buen material para el proceso Sí, infeccioso, sí, pero suponiendo. es un polipropileno pesado este justo, y encima abajo tiene la otra capa, que no sé si se aclaró bien de qué era, pero la capa visceral no suele ser muy amigable. No sé bien de qué Y debe ser por lo colágeno. visceral. No, es peor que eso, era PTFE. Claro, claro, Ah, eso es lo que iba a decir. El PTFE si se infectaba esa, era una situación muy difícil. no, Eh, no. Claro, entonces, es una combinación grave para una infección. Sí, entonces, no la tuvimos, o sea, no claro, llegó el paciente a Menos infectarse, mal, gracias a Dios, pero menos mal. era peor que cualquiera de las otras cosas porque tenía una lámina PTFE, entonces, al ser Claro. microporosa, y como ustedes saben, es el peor material para estas situaciones si se Sí, infecta. sí. claro, exactamente. Por eso yo hablaba del back, yo con una malla de esas características y con esta lesión en esta paciente diabética, psiquiátrica o no psiquiátrica, creo que la dejaba internada con un back puesto y antibióticos. Creo que estuviste muy valiente y modelo exitoso no se critica, pero yo no hubiera sido tan valiente. Bueno, bueno, Tengo una estamos. pregunta, Alicio. Un Sí, poco el concepto es que han hecho como una ventilación contenida, como te dijo Berta. La han fijado bien. Yo te pregunto, ¿cabía algún rol acá para haber intentado hacerlo por vía laparoscópica o no? ah, mira, yo la verdad que en eventraciones tan grandes, no tengo experiencia en cirugía laparoscópica de eventraciones tan grandes. No sé si tendría un rol por ahí, Rafael, Franco, Hernán, nos No, yo podrían digo comentar porque si si vos tienen. liberás el anillo, liberaste todas las vísceras, y Sí. podés fijar la malla de alguna forma, probablemente te evitas toda esa disección, toda esa gran cirugía. No sé, quizás quien tenga más experiencia, por eso lo pregunto a la mesa, ¿no? Definitiva la mesa. Yo creo que es un problema Sí, del reborde costal aquí, pero bueno, No, sí, la sí, verdad. de hacerla por video, perdón, no sé qué. Rafael, te escuchamos. No, no, sí, no creo que sea esta eventración compleja, una buena indicación de cirugía laparoscópica, porque hay mucha disección que realizar en forma laparoscópica va a ser tediosa y peligrosa, y la ubicación de la prótesis va a tener que ser intraperitoneal con una fijación con un IPOM, que no sé qué resultados realmente puede llegar a tener, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de que se realizó una eventración contenida, que no estoy 100% de acuerdo, si hubiéramos abordado este caso por vía laparoscópica, 100% sería una eventración contenida, porque si no se trata el saco, no se cierra el defecto, solamente se coloca una malla, después va a haber una pseudo eventración, que por más Exacto. que no migren literalmente las vísceras, es como si estuviera sucediendo. Creo que no cabe la cirugía laparoscópica en este caso. Por la paroscopía, yo creo que la posibilidad real es hacer un TAR. Eh, el TAR te deja llegar hasta el diafragma, literalmente. O sea, vos vas liberando el transverso hasta que se combinan las fibras con el diafragma, con lo cual te da un espacio muy bueno para colocar una malla. Si hubiera cerrado eso o no, no sé. La verdad que te genera dudas.
Obviamente que un IPOM no me parece una buena idea para este paciente, pero quizás un TAR sí le hubiera dado una posibilidad de abordaje laparoscópico. Pero el problema de la laparoscopía acá es que vos tenés un defecto miocutáneo muy grande y vos tenés que reparar la pared y ahí te va a quedar un colgajo enorme de piel que va a ser un seroma enorme y en una paciente así diabética y tal te puede generar problemas después. Y yo creo que aparte ese defecto cutáneo se lo vas a tener que resecar de todas maneras. Entonces no sé si tiene mucha ventaja la laparoscopía acá. Pero de abordarlo por la laparoscopía creo que la única chance real sería hacer un TAR, una liberación del transverso. Bueno, Una sí. pregunta, perdón. Yo te decía las demostraciones contenidas porque nos ha pasado algunas veces cuando tenemos que colocar estas mallas, estos grandes defectos, cerca de elementos óseos, nos queda como esa bolsa, como ese bulge. Y el enfermo después se queja, le molesta estéticamente porque tiene una disociación entre ambos lados del abdomen. ¿Cómo se podría evitar? ¿Qué consejo para evitar eso, que es molesto para el paciente, esas bolsas que le quedan? Ahí está buenísima la doble malla que hablaban antes. Claro. Yo Gustavo. estoy Te escucho, Perdón, sí. que ahí está buenísima la doble malla que hablaban antes. La técnica doble malla ajustada, como dice Ajá, Alessio de Carbonell. Pones la perfecto. malla, pones la malla abajo, que de vuelta, yo creo que buscaría ese plano a nivel del transverso, Preperitoneal. que es preperitoneal exactamente, o sea, prefascia transversal y en realidad, pero Claro. hay un planito ahí que se diseca muy bien y te deja avanzar muchísimo abajo en la costilla y avanzás para la línea media hasta la vaina, pero la vaina igual la podés abrir y podés avanzar sobre la línea media, o sea, por el espacio de Reeves, digamos, y hacia abajo podés avanzar todo lo que quieras hasta el Cooper. Entonces, y Claro. hacia la espalda podés avanzar todo lo que quieras hasta la columna, literalmente. Entonces, te deja poner una malla súper amplia y seguramente sin contacto visceral, que está bueno. Y después en el espacio que te queda sin cerrar, pones una malla. Ahí pones una bifásica o una biológica, en nuestro medio creo que sería una bifásica, y después en el espacio a cerrar, o sea, el espacio este que no pudo cerrar de la hoja anterior, eh, pones una malla macroporosa tan pequeña como sea posible, dándole puntos en surgé bien fuertes, Claro. puntos gruesos, a todo el defecto. Entonces, esa malla macroporosa que pones en la zona más externa se achica como mínimo un 30%, entonces deja todo el tejido tirante y la verdad que no tuve un defecto como este, sinceramente, para probarlo, pero sí ya lo he usado y la última fue una subsifoidea que hicimos también en un paciente con muchas comorbilidades y nos fue espectacular. Bueno, Gustavo, Sí, Gustavo, escúchame, eso que decís vos, Gustavo, suele verse con mucha frecuencia. Se ve también cuando se hace la técnica de incrustación, de colocar una prótesis puente. Eso es una cuestión de pura y exclusivamente estética que hay que avisarle al exacto. paciente, que no tiene una hernia, que no tiene una recidiva, que este es un bulge propio de una flacidez por el tipo de técnica que se ha utilizado y que se lo ve en la técnica de incrustación o técnica puente, pero que es pura y exclusivamente una cuestión de orden estética, ¿no? No es patológico eso. bueno, sigamos para ir terminando. Esto es el control tomográfico de la paciente. ¿Sí? Fíjense cómo hay sectores de la malla que está puenteando, como bien decía el doctor Bertarelli, en este sector. Eso que ven ahí es malla. El ángulo hepático del colon, que lo veíamos previamente antes de la cirugía, que salía a través del defecto. El antro gástrico, que ya está en su lugar. Bien, aquí nuevamente parte del lóbulo hepático, el antro gástrico ubicado,
Y fíjense cómo se nota con la maniobra de Valsalva, este corte tomográfico es con Valsalva, cómo hay cierto bulge o bulge que no es muy notorio, pero sí está y sí aparece. Bien. Y fíjense aquí nuevamente cómo está esta leve asimetría entre el sector operado y el sector no operado, donde queda ese leve defecto o abombamiento sin que esto sea una recurrencia o recidiva eventrógena, ¿no? Este control tomográfico es de hace poquitos días, lo hicimos el 15 de septiembre, teniendo unos 3 meses de postoperatorio de la paciente. Así que bueno, muchas gracias, ese es el caso. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas. En primer lugar, No, felicitarte porque perdón. realmente ha dado una charla, presentó un caso tan bien presentado como lo hace siempre, y esto ha prestado la discusión. A mí me gustaría escuchar un poco los panelistas, los comentadores, qué resaltarían o qué mensaje dejarían sobre este caso. Sí, esto, uno de los mensajes, bueno, yo lo felicito a Alessio realmente porque ha hecho una presentación de un caso realmente complejo que en más de una oportunidad se abandonaría la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Esto es una enseñanza de que las eventuaciones hay que operarlas antes de que lleguen a esta situación. Hay que ver la forma de que el enfermo sepa que llegando a esta situación, la situación después va a ser muy, muy difícil. Por eso es el que una vez diagnosticada, y salvo las excepciones que todos conocemos, hay que indicar la cirugía de las eventuaciones para no llegar a estas situaciones que la verdad yo admiro la perseverancia médica y que sin duda ha sido de gran ayuda el apoyo familiar, porque sin el apoyo familiar esto tampoco me parece que hubiese sido posible, ¿no? Pero sobre todo el gran empeño y el trabajo y las ganas de realizar esta cirugía, de lograr esta cirugía por parte del equipo médico actuante. Es muy valorable eso realmente. Yo, además de felicitar a Alessio y todo su equipo de cirujanos que han seguramente colaborado en la resolución de este caso, quiero destacar algunas cosas. Primero, como bien mostró, este tipo de eventraciones de casos complejos merecen un abordaje multidisciplinario. No es solo el cirujano que tiene que estar a cargo y hacer todo por el paciente. Destacable los kinesiólogos, diabetólogos, los neumonólogos, etcétera, etcétera. Después, creo que estuvieron muy bien utilizadas todas las herramientas que uno puede tener a mano para el tratamiento previo de la cavidad. Faltó que Alessio comente un poquito qué notó, qué aporte hizo, además del neumoperitoneo, la toxina botulínica, si él vio que realmente le dio un porcentaje más de resto. Y así como la eventración es compleja, el tratamiento es complejo porque tenemos mucha gente acá en el panel y todos hubiéramos hecho algo un poquito diferente, o sea que no hay una cirugía a medida para estas eventraciones cuando son así de complejas. Bueno. Franco. Franco, ¿algún comentario? Antes que conteste vos, antes que cierre vos, Alessio. Sí, especialmente la voluntad de trabajo, la voluntad de ayudar al paciente. Porque o sea, además de que han llevado adelante unos protocolos de trabajo espectaculares y siguiendo todas las recomendaciones, esto demanda un esfuerzo y es absolutamente tedioso. Esos 70 días que mostraron prequirúrgicos muestran un equipo súper comprometido por el paciente, así que más que felicitarlos. Queda Fabián. Bueno, felicitarte, Alessio. Sé de tu dedicación
para estos pacientes. La verdad que coincido con todo el panel de que estos resultados se logran por un trabajo interdisciplinario y en donde la optimización del paciente, tanto en los factores de riesgo, en las comorbilidades, como en la ganancia de la calidad que tiene con los métodos de aduancia, con neumoperitoneo, la toxina botulínica, realmente ayudan y te permiten estos resultados. Hay un tema que justo me enganché yo, que quería preguntarte. Vos dijiste que la toxina la infiltraste en el espacio de los interoblicuos. Sin embargo, lo recomendado es hacerla en el espesor muscular, porque la toxina actúa en la placa neuromuscular, no en el espacio. Quisiera saber por qué motivo infiltraste en el espacio de los interoblicuos y no en el espesor muscular. Por lo demás, felicitarte. Muchas gracias. Alessio. ¿No fue Alessio? No. ¿Querés contestar, Alessio? Para ocupar espacio nomás, yo no había tenido en cuenta el detalle, pero sí, yo tengo el mismo concepto que el doctor Lerda. Nosotros lo hacemos en el vientre. En el vientre de los 3 planos. Sería, hacemos una inyección en cada plano, uno en el transverso, uno en el oblicuo medio y uno en el oblicuo. Porque la toxina uno en el oblicuo interno y uno en el oblicuo externo. Le hacemos una inyección y usamos 3 puntos. Pero yo supongo que fue una cuestión semántica, haber sido algo que. Menos mal que lo notaste, Fabián, yo no lo había prestado atención. Yo recuerdo en la época de la residencia, hice la residencia en el Hospital de Córdoba y Rafael era el jefe del departamento de pares diarias. Siempre nos recalcaba que el cierre de la pared a veces queda en manos de un residente de segundo año, tercer año, y es como que se minimiza. Entonces a veces surgen estos problemas, como muy bien lo resolvió Alessio. Y el segundo tema es que el abordaje de esta patología ha quedado ya en manos de gente que realmente está especializada, como lo han demostrado ustedes en el relato oficial, que yo creo que es un relato para que todo el mundo lo lea y lo relea, porque cada vez que por lo menos en lo personal, cada vez que lo leo me gusta más, y creo que la información que hay sobre técnicas y mallas está tan actualizado que creo que esto debería ser quizás el punto de partida de un libro, porque está muy, muy bien abordado. Y vuelvo a repetir, el tema es que debe ser abordado por gente que tenga mucha, mucha experiencia, porque si no, se fracasa. Y cuando se fracasa, ya se fracasó una vez, cuando se cerró la pared, se va a fracasar de nuevo en el primer tratamiento, y hay que dejar en manos de gente, o por lo menos acompañado por gente con mucha experiencia, ¿no? No sé, lástima. Ahí está, volviste, Alessio. Dale el cierre vos, si querés. Hola, bueno, acá volví, se me cortó un momento. Bueno, agradecer los comentarios y decirle a Fabián que lo escuché muy poco, pero justo se me cortó, pero después, si no, le respondo por... Sobre la toxina botulínica, le pregunté si era nuevo, Fabián, porque estaba bueno. Sí, había, perdón. Sí, lo que yo escuché justo cuando me enganché, que la toxina la había infiltrado en el plano de los interoblicuos, eso entendí yo. Sin embargo, la indicación es, como dice bien Franco también, en el vientre, en el espesor muscular, porque es donde actúa, hasta que inhibe la placa neuromuscular. Poner la toxina en el plano del interoblicuo no tendría ningún sentido técnico, no entiendo, o no entendí bien, o... No, sí entendiste bien, lo colocamos entre el plano del oblicuo y el oblicuo menor y el transverso. Eran 2 planos musculares. Este paciente tenía, no sé si llegaste a ver la tomografía, pero tenía planos musculares muy, muy finos, entonces los logramos colocar solamente en ese sector. Pero sí es cierto, Fabián, lo que vos comentás, que debe ir dentro del vientre de los músculos, pero en este caso eran músculos que eran prácticamente grasa, una paciente de 75 años, obesa, y por eso también puede ser debatible, como comentaba Franco, si la colocamos o no, porque si tenemos prácticamente poco tejido muscular, ¿qué va a ir a relajar esta toxina botulínica o qué va a ir a bloquear esta toxina botulínica si se ha reemplazado mucho tejido muscular por tejido graso
y la verdad que no es debatible si hay que hacerlo o no, por eso yo estoy muy de acuerdo con todos los comentarios, pero bueno, es lo que uno hace Ahí cuando lo colocaste, se te hizo un ¿la plano de colocan ustedes? separación. Sí, se O hizo sea, un se te plano de hizo como separación. Sí, la bolita, se te hizo, claro, te quedó en el tejido así, como tú estás exacto, diciendo, intermuscular. Porque exacto, cuando le inyectan el músculo, como que se difunde, y cuando claro, quedas entre los músculos, se te hace como el abón, sí, ahí, la bolita. el abón, exactamente. Entonces, bueno, pero fuera de la colocación, que es totalmente lógico lo que comentan, también les vuelvo a decir, una paciente obesa con 75 años, con muy poca masa muscular y aponeurótica, cuán útil puede llegar a ser la toxina botulínica en ese tejido que va a ir a bloquear la parte neuromuscular de qué estructuras, porque es prácticamente tejido graso, ¿sí? Entonces, es una cuestión también a tratar y que es totalmente debatible, ¿no? Bueno, antes de cerrar, le vamos a dar la oportunidad a alguien de los que están presentes en esta reunión, si quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. El doctor Pollada, no sé si Mariano, alguien quiere hacer una pregunta. No, felicitarlo a Alessio, excelente la exposición y el caso. Tal vez yo hubiera abandonado ya, no va con el catéter, se infectó, porque dije, pucha, que se viene infectando, ahora con el diario El Lunes es fácil opinar, pero en lo personal me encanta como poner un catéter e ir insuflando, pero uno por ahí, por los años que lleva, cuando uno tiene una infección previa, máximo en un paciente diabético, yo a lo mejor yo hubiera abandonado y lo hubiera dejado por otra oportunidad, pero la persistencia, como se dijo de Alessio, la persistencia de trabajar en equipo, la persistencia del grupo que tiene, la persistencia llevó a este resultado. Y me pareció bárbaro después de 70 días se haya recuperado solamente por tener un equipo que conoce la patología. Eso es lo fundamental. Nada más el único comentario que yo quería hacer. Bueno, ¿algún otro comentario o preguntas? Bueno, entonces Bueno, vamos a dar por finalizada la reunión. Agradecerle a Alessio, la verdad que un caso muy bien presentado, a Hernando Deschini, que nos ha prestado su presencia, su aporte muy valioso, y a los comentadores, a Rafael Palencia, a Franco Signorini y a Fabián Lerda. Así que a todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima reunión. gracias a todos, que estén Muchas muy bien. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Como siempre. Hasta luego. que estén muy bien.